Bueno, vamos a ver el hueso húmero, radio y cúbito. Bueno, estos huesos van a ser los principales, van a formar parte del miembro superior. El miembro superior como el miembro inferior, la pelvis, van a ser huesos que forman lo que sería el esqueleto apendicular, como vimos al inicio. Existe esqueleto axial, esqueleto apendicular y este el esqueleto axial pues va a ser el que está conformado por el cráneo, la columna vertebral y la caja torácica, donde están las costillas. Y el esqueleto apendicular, pues van a ser las apéndices, es decir, lo que está al lado de o conectado hacia el esqueleto axial, como serían nuestras extremidades superiores, la pelvis y nuestras extremidades inferiores. El hueso más largo del miembro superior es el hueso que se llama húmero, que es el que encontramos ubicado en la parte superior. Este, este es un hueso largo, en lo que significa que en el interior pues vamos a tener lo que sería la médula ósea, así como vemos en esta imagen. En la parte interna tenemos la médula ósea este, roja, que es donde se forman los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Entonces, esta es la médula ósea roja. Al ser un hueso largo, pues igual está compuesto por varias partes como son la epífisis y la diáfisis. Las epífisis son las partes, los extremos, tanto proximal como distal, y la diáfisis va a ser la parte media, es decir, esto que tenemos aquí es la diáfisis, y lo que va a estar en color amarillo va a ser la epífisis, toda esta parte, ¿vale? Ok. Bueno, ahora, a grandes rasgos, ¿con qué articula este hueso húmero? Articula en su epífisis proximal, como dijimos anteriormente. Las epífisis, en este caso, proximal va a ser lo que se encuentra más cercano al cráneo y distal va a ser lo que se encuentra más lejano al cráneo. Hablando entonces del húmero, tenemos que el húmero en su epífisis proximal tiene una articulación con un hueso que ya vimos anteriormente que se llama escápula. Entonces en esta parte es donde articula con la escápula y la articulación se llama articulación glenohumeral. Vamos a ponerla acá. Glenohumeral o también conocida como la articulación del hombro. ¿Con qué parte articula de la escápula? Articula, como bien dice su nombre, gleno con la cavidad glenoidea. Que ya vimos anteriormente con la cavidad glenoidea. Entonces la cabeza del húmero pues articula con la cavidad glenoidea, formando entonces la articulación glenohumeral o articulación del hombro. Y la epífisis distal, que es esta, articula con otros dos huesos, son los huesos del antebrazo. Este es el brazo y este es el antebrazo. ¿Sale? Entonces los huesos del antebrazo van a ser dos y van a ser el radio y el cúbito. Vamos a ver, aquí está. Ahí está. Son dos huesos del antebrazo. Este, este es el radio, el que se encuentra, si se dan cuenta en la imagen, le encontramos en posición anatómica, lo que significa que los pulgares se encuentran hacia afuera y el meñique se encuentra hacia adentro, dirigido hacia nuestro cuerpo, es decir, las palmas de las manos hacia adelante. Este,
El radio se encuentra lateral y el cúbito va a ser medial. El cúbito entonces es este y se encuentra medial. El radio va a ser lateral. ¿Cómo los ubicamos más fácil? Bueno, una mnemotecnia que salía anteriormente nos decía el radio. eh, no sé, yo creo que todavía les tocó ver. Bueno, existen todavía unas radios que usaban antenas o usan antenas. Ya no son tan comunes como antes, pero pues al menos en las películas todavía salen. Y entonces esto es lo que simulaba la antena, la antena del radio. A ver. Este dedo, que es el pulgar, es el que simula una antena de radio y es el que está más cercano a este hueso, que precisamente se llama radio. ¿Sale? Entonces, lateral es el radio y medial es el cúbito. Más adelante vamos a ver un poquito más a detalle estos huesos, pero en sí lo que quiero que entiendan ahorita es que la articulación de la epífisis distal es con radio y cúbito. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a ver este hueso que se llama húmero. Ahí está. Aquí está su información. Dice que es el hueso único es del brazo, es el más largo de los miembros superiores, como ya dijimos hace rato. Y todo lo que viene aquí es lo que vamos a ver en estas partes. Ok. Este es el húmero. Aquí dice que pertenece al hueso y se encuentra en el brazo derecho. Acuérdense, brazo es la parte superior y antebrazo es lo que se encuentra más distal, donde encontramos el radio y el cúbito. Entonces en el brazo únicamente tenemos un hueso que se llama húmero, ¿sale? No se vayan a confundir y piensen que el brazo es donde tenemos el radio y el cúbito, porque únicamente vamos a tener el húmero. Este húmero en su epífisis proximal, ahí tenemos una vista anterior, em, igual a grandes rasgos, ¿cómo diferenciamos entre una vista anterior o una vista posterior? Pues aquí como es en 3D va a ser muy fácil, ¿no? En las radiografías va a ser un poquito más complicado. Necesitaremos tener otros huesos de referencia. Pero por ejemplo en los dibujos va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque la cara anterior de la diáfisis del húmero, es decir, esta parte que tenemos aquí, esa parte va a ser lisa, ¿sí? Caso contrario a la parte posterior, que es la que tenemos de este lado. Si se dan cuenta, tiene una pequeña elevación. Entonces, eso nos muestra que estamos viendo la parte posterior del húmero. Si vemos la cara lisa de la diáfisis completamente lisa, estaremos viendo entonces la cara anterior, que es esta, ¿sí? Pero si vemos esta pequeña saliente, entonces estaremos viendo la cara posterior, ¿sale? Ese es únicamente como un tip para que ustedes los ubiquen y sepan qué húmero estamos hablando. Por ejemplo, ahí tenemos el húmero derecho y estamos viendo su cara anterior, ¿vale? Bueno, en la epífisis proximal vamos a ver estas partes. Tenemos la cabeza del húmero, que como bien dice articula con la cavidad glenoidea de la escápula. Ya lo vimos anteriormente. Esta cabeza del húmero no tiene la cavidad glenoidea del húmero, perdón, de la escápula, no es, digamos, no recubre completamente así al húmero, sino que queda un poquito separado. Entonces eso brinda el movimiento libre para esta articulación. Entonces aquí tenemos la cabeza del húmero, si se dan cuenta es muy redondita, ¿ya? Ahí está en su vista posterior. Ahí le estamos viendo la vista posterior, es el mismo húmero derecho. Y a continuación, como vimos otras veces, cuando hablamos de las costillas, vimos que tienen cabeza y tienen cuello.
Lo mismo ocurre en el húmero, si se dan cuenta hay una pequeña depresión a continuación de la cabeza y encontramos nosotros el cuello del húmero. Em, si únicamente decimos cuello del húmero, nos referimos exactamente a esta parte. En los libros también se menciona como cuello anatómico. ¿Por qué? Pues porque realmente estamos observando nosotros esa, ese, esa, esa, esa depresión. Es decir, no se continúa, sino que tiene una pequeña depresión, se hace más angosto. Entonces, pues se llama cuello anatómico del húmero. Y se lo llaman únicamente cuello, nos estamos refiriendo exactamente a esa parte, ¿sale? ¿Esto por qué? Porque existe otro cuello en el húmero que se llama cuello quirúrgico, que es el que se puso ahorita en color azul, es el que está en color verde. El cuello quirúrgico, pues dice que se encuentra ubicado debajo de los tubérculos. ¿Por qué es diferente al cuello anatómico? Porque si se dan cuenta, no existe esa depresión o ese canal como en el cuello anatómico, pero se llama cuello quirúrgico porque es la parte donde más fracturas existen, a menos al nivel de la epífisis, es donde más fracturas van a existir en una persona y pues por eso se llama cuello quirúrgico, ¿sale? O sea, anatómicamente no vamos a observar mucha diferencia con el resto del hueso, no vamos a observar nosotros esa parte angosta, pero pues sí es una parte donde suelen ocurrir más frecuentemente las fracturas y por eso se llama cuello quirúrgico más que en el cuello anatómico, ¿sale? Bueno, ahora va a tener dos salientes, dos protrusiones que van a llamarse tubérculos. Esos tubérculos vamos a encontrar un tubérculo más grande y uno más pequeño. Entonces ahí tenemos nosotros, esta vista está muy bonita. ¿Por qué? Porque estamos viendo una vista lateral y si se dan cuenta hay uno más grande que el otro. El rosita, que se puso en azul, es un tubérculo, ¿ya? El tubérculo mayor, ¿por qué? Porque es más grande y se encuentra dirigido hacia la vista posterior o hacia la cara posterior del húmero. Y el tubérculo menor se encuentra dirigido hacia la cara anterior. Entre ellos va a existir igual una depresión, pero que es una depresión larga, entonces va a recibir el nombre de surco. Y se llama, como se encuentra entre los dos tubérculos, va a recibir el nombre de surco intertubercular. ¿Sale? Ese es el surco intertubercular. Este, bueno, estas son las estructuras que tenemos: cabeza, cuello anatómico o cuello, si no mencionamos el otro cuello. Los tubérculos, tubérculo mayor, tubérculo menor. El surco intertubercular. Inter significa entre. Y tubercular hacemos referencia a los dos tubérculos. Nuestro cuello quirúrgico y luego continúa nuestra diáfisis. La diáfisis en la cara anterior va a ser lisa y en la cara posterior ya no se es lisa, sino que es triangular. Ahí está. ¿Cómo se llama esta estructura que dijimos que hace la diferencia entre anterior y posterior? Se llama surco radial. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Por qué se llama surco radial? Aquí dice la descripción que se llama así porque esta depresión sirve para que pase el nervio radial. Entonces aquí en esta pequeña depresión pasa un nervio en la parte posterior que se llama nervio radial. ¿Sale? Y esta cosa, este pequeño que se encuentra en la parte anterior, más lateral que anterior, es la tuberosidad deltoidea y es donde llega a insertarse el músculo deltoides. Ahí tenemos tres músculos que son el bíceps braquial, que se encuentra en la parte anterior, el tríceps braquial. Cuando decimos braquial, así, braquial. Cuando decimos braquial nos referimos a brazo, ¿sale? Braquial es brazo, entonces
Cuando nosotros siempre digamos braquial, nos estamos refiriendo al brazo, y acuérdense que el brazo no es donde se encuentra el radio del cúbito, sino que es donde encontramos nosotros el húmero, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenemos nosotros músculos deltoides, el tríceps, perdón, el bíceps braquial y el tríceps braquial, que de manera general son los únicos músculos que vamos a, bueno, los músculos más grandes que encontramos en el brazo. Bueno, en la parte anterior, en la cara anterior del húmero, encontramos estas estructuras. Ahí está. Si se dan cuenta, tanto anterior como posterior vamos a encontrar una fosa. Ahí tenemos una fosa. Y en la cara posterior encontramos otra fosa. ¿Ya? Ok. Si se dan cuenta, el tamaño de esta va a ser mucho más grande que la anterior. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, vamos a empezar entonces con la parte más distal. Y la estructura más distal que encontramos nosotros en el húmero se va a llamar tróclea. La tróclea va a tener forma redonda, eh, como un rodillo, donde vamos a encontrar una articulación con otro hueso. Ahorita vamos a ver con cuál, que es el cúbito, y cómo es que existe esa articulación. Bueno, entonces la tróclea se encuentra en la parte más distal. Y vamos a encontrar nosotros unas estructuras o unas salientes que no van a recibir el nombre de tubérculos, aunque sean salientes de hueso, ni apófisis, sino que se van a llamar cóndilos, ¿sale? Y el cóndilo que tenemos aquí va a ser el que se encuentra al lado de la tróclea. Tenemos únicamente un cóndilo y se encuentra lateral a la tróclea. Tenemos otras dos estructuras que van a ser similares al cóndilo, pero como se encuentra una arriba del cóndilo, vamos a llamarla epicóndilo. Como son dos, una se encuentra al lado y otra se encuentra en la parte medial, uno lo llamamos epicóndilo lateral, ¿ya? Y el otro lo llamamos epicóndilo medial. Únicamente va a existir un cóndilo, no existe cóndilo lateral, no existe cóndilo medial, únicamente existe un cóndilo que se encuentra lateral a la tróclea. La tróclea vendría siendo como el cóndilo medial, pero no se llama cóndilo medial, sino que se llama tróclea, y únicamente nos queda entonces el cóndilo que se encuentra lateral a la tróclea. Y superior a este encontramos el epicóndilo lateral y luego tenemos el epicóndilo medial, ¿de acuerdo? Entonces son cuatro salientes, la más grandota es la tróclea y al lado encontramos el cóndilo. En medio de todas estas estructuras tenemos una fosa que se llama fosa coronoidea, donde dice que recibe la apófisis coronoides del cúbito durante la flexión del brazo. La flexión es cuando nosotros llevamos el puño cerca de la cara sin mover el brazo, ¿ya? Entonces no movemos el brazo, pero acercamos el puño hacia la cara. Entonces ese movimiento es de flexión, y cuando lo alejamos, cuando alargamos el brazo, ponemos recto el miembro superior, se llama extensión. Entonces durante la flexión llega la apófisis coronoides del cúbito. ¿Hacia dónde? Hacia la fosa coronoidea. Ok. Y aquí tenemos la fosa radial, que es donde llega la cabeza del radio. Bueno, en la parte posterior, pues vamos a tener las estructuras, van a ser igual. La tróclea en la parte medial, aquí vamos a tener el epicóndilo medial y se ve levemente el epicóndilo lateral, ¿sale? Pero tenemos una fosa mucho más grande todavía. No es tan pequeña como la fosa coronoidea, sino que es mucho más grandota. Y esta fosa recibe su nombre en referencia a una parte del cúbito que se llama olecranón. Entonces esta fosa se llama fosa olecraneana. Y la descripción ahí dice, es una depresión triangular en la porción posterior de la tróclea,
recibe al olecranon durante la extensión del antebrazo. Cuando nosotros alejamos el puño de la cara sin mover el brazo, entonces hacemos el movimiento de extensión. En ese movimiento de extensión, el olecranon se sitúa precisamente en la fosa olecraneana. ¿Ya? Bueno, vamos a ver si vienen los movimientos. A ver, tendría que estar aquí. A ver, permítanme. Bueno, ahorita los voy a buscar. Ok, entonces, ¿cuál es el olecranon? Es precisamente este que estamos viendo acá. Ahora vamos a quitar esto. Ahí está. Estos son los ligamentos. Ligamento anular del radio. Y aquí está precisamente el olecranon. Aquí dice pues el cúbito, pertenece al cúbito, también lo llamamos ulna. De que recuerden que se encuentra medial y lateral encontramos el radio, medial encontramos el cúbito. Y esta estructura grandota que tenemos aquí en la parte posterior se llama olecranon. ¿Sale? Este es el olecranon y se encuentra en la epífisis proximal del cúbito. Bueno, más adelante les vuelvo a subir más información. Espero subirla en la tarde noche para que puedan estar actualizados. ¿Sale? Nada más.